¿Cómo andas, Miguel? Bueno, decime dónde nos encontramos acá. ¿En qué lugar de este terruño pasorrealense estamos? Estamos en La Quebrada, Paso del Rey, a unas 13 cuadras ¿De la de la estación? antigua ruta 7, 7. hoy 5. Sí. Bueno, lo que te quiero decir que bueno, tu arte es un poco como es plasmar lo que tu viejo te habrá dejado por la sangre, ¿no? Esa esencia y motivación por el aire, ¿no? Que Sí. la aeronáutica Sí, de realmente estos aviones, ¿no? Que me crié, nací y me crié con aviones. con alas. Aunque desvié un poco el curso de mi vida haciendo automóviles también, pero tuve una gran pasión por los aviones. ¿Y tu papá, o sea, lógicamente inmigrante, No, mi papá era hijo de inmigrante. hijo de inmigrante? Sí, mis abuelos, tanto los paternos como maternos, eran italianos. Italiano. Bueno, Miguel, contame dónde estamos. Estamos en Paso del Rey, Buenos Aires, frente a una de las puertas de la antigua fábrica Petrolini Hermanos, que se dedicó a fabricar en los años 1944, unos elementos para composturas para automotores, como capotas, fundas. También fabricaban unas láminas llamadas Petrotex, que eran aislantes, acústicas, frío-calor. Y ruido también. Y, por supuesto, sí, ruido. Eso fue juntamente con otros elementos que fabricaron para Porque acá hubo una tejeduría también. equipos completos para aviadores. También fabricaban paracaídas. Y sí, hubo una tejeduría en la que fabricaban un elemento llamado panamilina, que era a base de algodón y lana. Claro, para hacer fundas. Para fundas sí, también de aviones y de automotores. ¿Y en qué año esto empezó? En 1944, cuando se forma la sociedad Petrolini, con su sobrino Colombi Y un empleado Dalmiro Pérez. Claro, que se pusieron en sociedad. En sociedad. Comentame en qué año se empezó a fabricar algo diferente de acuerdo a toda la historia de esta fábrica, ¿no? Que tenía casi 4.000 metros cuadrados, ¿no? Y Sí, pretendían doblegar el exactamente. territorio, digamos, en base a hacer una pista, ¿no? También. Comentame En algo. 1946 fue cuando logran la concesión y fabrican el número 3 de la serie de los boyeros, el cual había sido diseñado. Sí, era un avión. Un avión biplaza Y monoplano. Monoplano de ala alta para dar instrucción, para formar pilotos. Escuela y turismo, ¿no? Escuela, sí, y otra cantidad hecha para turismo. ¿Y cuántos serían en total más o menos los que fabricaron y salieron por esta puerta? Y salieron, en total había 120 completos y otros 30 para repuestos. Estaban equipados con instrumental para navegación nocturna, con luces de navegación también, luces de aterrizaje. Esos ya eran mucho más avanzados, ¿no? Que los primeros, que eran para dar solamente escuela. También me podés contar un poco porque por eso estás acá, de la vida que realizó tu papá en el desarrollo de cuando vivía acá en Paso Rey, en esta fábrica, ¿no? Que fue
Una Sí. fábrica muy importante para la época, estamos hablando de la Sí, década del realmente, 40, ¿no? una de las más importantes porque Sí, por eso había muy poco. Petrolini, hermano, contame un poco de dónde venía tu viejo. Mi papá nació en Avellaneda, En Avellaneda. en el barrio La Mosca, creo que era cerca de Avenida Galicia y Pavón. Y bueno, a los 16 años vino al campo de Morón, Sí. se llamaba Rivadavia, en ese momento, que luego pasó a ser la 7ª Brigada más adelante. En el año 30, él Él se instaló. fue a vivir ahí. En principio vivió en la casa de unos tíos de parte de la mamá en Libertad y se iba desde ahí en bicicleta al campo de Morón a trabajar en Fredo y Paulini. Era un taller que había nacido en el año 1919. Y ellos habían logrado la primera concesión de este avión boyero. Pero en el año 40 fabricaron el primero y luego había comenzado la Segunda Guerra Mundial y los materiales estratégicos que precisaban para el caso de los motores, los tubos de acero cromomolibdeno, eran importados y bueno, los destinaban a la guerra. Y quedó cerrada la fábrica petrolera. O sea, luego se termina la Segunda Guerra y en el año 46 ya la empresa de Fredo Paulini había cerrado sus puertas y logra Petrolini seguir con la producción de estos aviones. Así que vienen acá a Paso del Rey mi padre, mi papá que todavía era soltero, y bueno, en el año 47 ya se dedicó a trabajar acá en esta empresa. Tengo un carnet del año 48 que dice Petrolini, sí, del personal aeronáutico. Claro, civil. Civil. Y él bueno, empieza a llegó hacer tareas varias, digamos. Claro, él era entelador y pintor. Luego terminó siendo encargado ¿El encargado de qué? de toda la parte de planeador, digamos, menos motor, Todo lo que era fuselaje. fuselaje, alas, todo. ¿Y el fuselaje de qué estaba compuesto? De fuselaje de tubos de acero cromomolibdeno y revestido de tela. Revestido de tela. Los largueros de las alas eran de madera. Claro. Y La hélice también, por supuesto, era de madera. Las costillas eran de duro aluminio. Duro aluminio. Sí. Y todo revestido. Totalmente revestistido de... Parte de de la mayoría de eso, más allá de la mano de obra, todos los elementos venían de afuera. Totalmente, sí, la enorme La mayoría. tela, el motor, todo venían del exterior. Por eso era un tema crítico. ¿Y hasta qué año trabajó tu papá? Mi papá trabajó hasta el año 52, Claro, cuando se cerró, se terminó la producción. Se terminó la producción. Y bueno, ya para eso había comprado el lote aquí, Claro, construyó su casa. Y se radicó en Paso del Rey. Nací un poquito después, en el 53 nací yo. Claro, pero un ya, año después. Sí, el 9 de marzo. Y al cerrarse volvió a trabajar a Morón, al aeródromo de Morón. O sea, bueno, en sí... Y luego terminó Morón y fue en el año fines del 50 a San Justo, en la compañía Cata, que recién comenzaba su actividad. Claro, fines de los 60. Compañía Argentina de Trabajos Aéreos. Fines de los 60. No, fines de los 50. Ah. En el 56, 57 ahí logró volver a... Claro. Recién empezaba una empresa nueva que llegó a ser muy, muy importante. ¿Cómo estaba compuesto el personal de la fábrica en sí, en aquella época? Estaba compuesto por mujeres y hombres. Hubo una gran cantidad de mujeres, entre ellas formadas como pilotos también, que eran las que probaban los aviones. Claro. También dedicadas a los trabajos de entelado, pintura, en general. O sea, trabajaban a la par del hombre. Del hombre totalmente. Claro, trabajaban todo lo que era soldaduras, fuselaje, ¿no? tornerías también. Tornería también, ¿no? Sí. O
sea, han tenido una destacada labor en esta empresa. Claro, era en los una gran comienzos de la participación. inclusión de la mujer, ¿no? Justamente en esos años En esos años, ¿no? habían logrado la emancipación. Claro. Cuando las mujeres volaban, ¿no? Tal cual. ¿Cuándo se dejaron de producir los aviones? Porque tuvo un tope, ¿no? Y se terminaron en 1952. Esos aviones fueron entregados a los aeroclubes, pero llegó un momento, creo que fue en el año 55, porque estaban subvencionados, tenían todo con muy bajos gastos para formar pilotos. Y bueno, del 55 en adelante creo que algunos fueron entregados a civiles. O sea... agente civil, sí. Agente civil. Sí. Si bien eran para los civiles, pero hubo una cantidad de algo de 24 que fueron para la Fuerza Aérea. Claro, sí, sí. Sí, 24 aviones. Sí, que eran... Y la producción, o sea, que se dejó de hacer por el 52 más o menos. Aproximadamente el 52, sí. Y contame también de la forma de sacarlo por este lugar y llevarlo a probar a dónde. Lo llevaban al aeródromo de Albatros, en Merlo. Acá nomás. Acá en la ruta 200, sí. Sí. ¿Y en qué salía de acá? Lo llevaban... armado no iba a salir. Seguramente en tráiler. Algunos también me han dicho que lo llevaban de la cola, arrastrándolo, pero es solamente así. Claro, porque... En esa época no había prácticamente nada, ninguna circulación, eran caminos de tierra. Lo único asfaltado era la calle que el mismo Petrolini hizo construir desde la estación de Paso del Rey hasta Villa Zapiola, claro, donde está el para castillo. unir las dos villas. Exactamente, las dos villas. Sí. Y el resto era todo tierra, así que había muy pocos automóviles en esa época. ¿No? Iban por la ruta 7 y ahí doblaban hacia el campo de Merlo, que está muy cerca. Perdóname, esto sí. Fue entre el año, hablamos, 47 entre el 52. 47, sí, y 46, 47 al 52. Al 52. Y toda esta serie de aviones por año se fabricaban ¿cuánto más o menos? Porque hubo, creo, algún año que en diferencia de otros se han fabricado más o menos, ¿no? Sí, hubo... Al principio estaba un poco lenta la producción hasta que, por lo que me decía mi padre, vino el ingeniero de Guatín, que era un francés, ingeniero francés. Y ¿De dónde estaban? ¿En Francia? Vino, sí, de Francia y fue el que construyó acá el Pulqui 1. Claro. El Pulqui 2 fue construido por el ingeniero Kurt Tank, el alemán Kurt Tank. ¿Y este ingeniero que vino de Francia vino a dar una mano acá? ¿Cómo fue? Vino a agilizar la producción, claro, traído por el mismo ingeniero Peretti, que era su alumno. Había sido su alumno en Francia. Claro. Y era el encargado acá de la producción. Y la producción acá era de calidad, digamos, tenía muy buena calidad y la precisión en cuanto al desarrollo de trabajo del avión, ¿no? Completo, sí. Tenían ciertas normas, digamos. Como todo lo que es aeronáutico, tiene unas normas de seguridad. Exacto. Todos los cables, ¿no? Porque eso era... Son todos materiales de primera línea. Claro. Porque sabemos bien... Con tratamiento sí, de rotura y todo eso, ¿no? Están clasificados cada elemento y controlados uno por uno. En el caso de los tornillos, se los examina con rayos X o
tintas penetrantes, para ver si hay alguna fisura, porque aparentemente pueden ser de todo, de afuera se ven bien y adentro hay una fisura. Tengo entendido, Miguel, que hubo una primera entrega, ¿no? De aviones. Sí, creo que unos 20 y pico de aviones fueron los primeros que habían sido entregados para Fuerza Aérea. Para Fuerza Aérea. Sí, y después así hubo tengo 44 entendido. Y después creo que otros 60. ¿No? Sí, la primera producción tenían que entregarla algo así en 1949, unos 100 aviones. 100 aviones. Y bueno, después ¿Y todo esto se presentaba en Albatros? Todo esto. Sí, salían, saliendo armados en el mismo campo. Que era, ¿cómo es? Vuelo sin motor, ¿no? Ahí justamente, eran los planeadores. El Club de Planeadores Albatros. Claro. Bueno, gracias, Miguel. Por favor.